Bueno, entonces vamos a arrancar. Como les venía diciendo, en la sesión de hoy vamos a complementar las ideas que veníamos desarrollando acerca del clustering, acerca de cómo segmentar los nodos en una red, dependiendo del comportamiento social, dependiendo de las relaciones que tengan los nodos entre sí. Una vez hecho eso, la idea es que empecemos a dar las ideas fundamentales acerca de los modelos estadísticos que uno trabaja con las redes. Bueno, entonces, a modo de contextualización, a modo de resumen ultra rápido, lo que hicimos la clase pasada fue, bueno, establecer el problema con el que queremos resolver, que queremos abordar, y es el de segmentar los nodos, es el de hacer agrupaciones, el de hacer una partición, hacer una comunidad de nodos, que esté establecida dependiendo del comportamiento a nivel relacional que tengan los vértices. Eso fue lo que nosotros llamamos partición de redes o desarrollo de detección o desarrollo de comunidades. La clase pasada vimos también como un par de técnicas, como un par de ideas de cómo hacer ese tipo de agrupamientos. Y decíamos fundamentalmente que las técnicas que desarrollamos son técnicas netamente algorítmicas que optimizan algún criterio y obviamente eso es lo que diferencia a las técnicas que se han ido proponiendo en la literatura, pero no nos permiten de ninguna manera cuantificar la incertidumbre relacionada con la partición. Es decir, estos no son modelos estocásticos, no son modelos estadísticos, no me permiten a mí cuantificar o hacer inferencias sobre el mecanismo aleatorio que le da vida a la red. Simplemente me dice, mire, de acuerdo con este criterio, de acuerdo con esta optimización, la partición, la mejor partición, después de hacer las iteraciones correspondientes en el algoritmo, es esta. Se acabó. Y ya. Y obviamente tenemos un criterio de hecho tenemos dos criterios de evaluación de la partición. Uno es a través de la modularidad. Habíamos visto que la modularidad la vamos a utilizar aquí en, esta, en este tema con dos acepciones. Una es como la medida de optimización que se hace con agrupación jerárquica y la otra es como la medida que me permite a mí evaluar qué tan buena es la partición resultante al final del día. Entonces, vimos la clase pasada que, pues bueno, vimos la agrupación jerárquica, cuál era la medida de optimización que queríamos tener en cuenta. También vimos, esto lo podíamos hacer en iGraph fácilmente con Fast Greedy. Y vimos también como los detalles acerca de la partición espectral y cómo por medio de los valores propios de una matriz que dependía de la matriz de adyacencia y de otra matriz que dependía de las probabilidades de interacción de acuerdo con un mecanismo aleatorio particular que conserve el grado, por ejemplo, podíamos encontrar también las comunidades, de pronto de una manera muy similar a lo que hacíamos cuando evaluábamos las medidas de centralidad propia, con los valores propios. Entonces habíamos visto como esas dos medidas de pronto un poco más a profundidad y esta utilizando cluster leading eigen. Pero veíamos que no son las únicas. La verdad es que en el computer science y en todas las ramas como en la física, en la biología, en las finanzas, hay, se proponen y se proponen y se proponen algoritmos para poder hacer las particiones y la literatura está repleta de esos algoritmos, es decir, cada año salen 10 o 20, es decir, es una cosa impresionante. Y aquí simplemente hicimos como un resumen de varios algoritmos muy populares que están implementados en iGraph y estoy seguro están implementados en otros paquetes para hacer las particiones. Y pues la idea era como identificar cuál era el algoritmo, cuál era la función o la rutina correspondiente en iGraph y cuál era la idea principal detrás de la optimización o de la rutina. Bueno, finalmente
Vimos dos cosas, como la modularidad, que era una de las acepciones con las que, la segunda acepción con la que vamos a trabajar el término para poder evaluar qué tan buena es la partición. Esa modularidad depende obviamente de la matriz de adyacencia, que son las conexiones, depende de los grados de cada uno de los nodos, pues para evaluar cuál es la importancia o tener en cuenta cuál es la importancia eh, de los elementos que pertenecen a uno de los clústeres, a una de las particiones cuando hagamos la segmentación. Y obviamente también dependen del grupo al cual pertenece. Entonces es una medida que me permite a mí establecer qué tan buena es la partición teniendo en cuenta la popularidad, la sociabilidad de los nodos. Y esta es una medida de referencia, pero digamos no es la única porque cuando nosotros tenemos grupos de referencia, digamos que ya vienen preestablecidos um, dentro de los datos. Por ejemplo, en el caso de Zachary, donde teníamos los dos grupos, las dos facciones a la cual pertenecían los agentes del sistema, pues lo que podíamos hacer era comparar, lo que podíamos hacer era comparar la partición que obtuvo el algoritmo con la partición preexistente que venía dada en los datos para ver si hay algún tipo de concordancia o no respecto a esa variable nodal que definía la partición inicial y pues para ver qué conclusiones podemos obtener de los datos relacionales. Es decir, ¿será que los datos relacionales, será que las relaciones tienen alguna, digamos, asociación con la partición que viene definida en el sistema por defecto? Y para eso, pues vimos digamos que esta rutina compare trae implementadas varias versiones de la forma en que se pueden comparar dos particiones. Una es a través del Rand Index, esta es la más popular, y es simplemente una proporción de falsos, perdón, de verdaderos positivos y verdaderos negativos respecto al total de las posibles particiones, de los cruces, quiero decir. Y está la versión ajustada, que es una versión un poquito más reciente, pero si usted se da cuenta ya tiene casi que 35 años, una cosa así. Y bueno, y otras validaciones, pero digamos que el RAND y el Adjusted RAND es como lo más popular. Eh, Entre otras porque son medidas ya normalizadas, son medidas que ya vienen entre 0 y uno pues obviamente con valores cercanos a 0 quiere decir que no hay una concordancia entre las particiones y cercanas a 1 quiere decir que sí. Habíamos hecho eso y habíamos empezado a jugar un poco con algunos datos. Entonces trabajábamos con nuestro ejemplo, el baseline, que es como nuestro ejemplo, digamos, estrella para poder testear nuestras técnicas. Eso es muy común en la literatura de redes y de hecho en toda la literatura estadística porque eh, es bueno testear lo que se propone con bases de datos para las cuales uno ya sabe cuál es el comportamiento tanto nodal como relacional y pues para ver qué tan buenas resultan ser las técnicas. Y habíamos probado en esta red de Zachary, que ya tiene como dos facciones delimitadas por la forma misma del problema, habíamos probado los dos algoritmos. Entonces, habíamos trabajado con esta red, que ya sabemos que tiene un orden de 34, un tamaño de 78, que no es dirigida. Eh, um, Habíamos identificado los memberships, habíamos identificado a cuál facción, a cuál grupo, dependiendo con este primer algoritmo de agrupación jerárquica, a cuál pertenecen los individuos. Habíamos visto los tamaños de las comunidades y habíamos terminado aquí, que es como la representación visual de los clusters. Y dentro de los comentarios que habíamos dicho hicimos muchos, pero yo creo que de los que más vale destacar son los siguientes. El primero es que yo siempre acostumbro representar las comunidades con colores en los nodos, ¿no? Las comunidades en sí mismas eh, van a ser como una variable nodal derivada, así se llama. Es una variable del vértice, es una propiedad del vértice derivada. ¿Derivada de dónde? Pues derivada de las relaciones, ¿no? Porque recuerde que los clústeres se hacen a partir de las relaciones. Entonces, es bueno siempre representar como la partición de alguna manera para ver cómo, para identificar cómo
a nivel relacional dónde se encuentran ubicados los grupos. Y habíamos dicho que de manera muy interesante, en este caso, se habían identificado no 2 comunidades, sino 3, porque dentro de una de las facciones originales con las cuales venía reparticionada la data, que era una de las facciones, eh, correspondiente a uno de los instructores, pues había como una subdivisión, ¿no? Entonces, fíjese que entonces ya estas técnicas de agrupamiento me permitieron a mí encontrar ya divisiones dentro de las divisiones que ya habían naturales dentro de la data. Entonces, ahí es cuando ya viene de pronto un poco la parte del analista, la parte del temático, que le permita a uno como identificar por qué se generó esa división dentro de esa facción particular. Número 1, eso. Número 2, bueno, usted tiene las 2 alternativas para la visualización, eso es lo de menos. Lo importante es que sin importar cuál de las 2 alternativas usted utilice, siempre utilice el mismo layout para que sea comparable la cosa, ¿no? Digamos que en particular, en este caso, fíjese que no estoy poniendo ningún layout dentro, esta coma la tengo que quitar, no estoy poniendo aquí ningún layout dentro de los plots, lo que quiere decir que está usando el layout por defecto, que es el Nicely, ¿no? Ese es el que utiliza iGraph por defecto. Si usted quiere, no sé, el FR o el KK o el que quiera lo puede utilizar, pero siempre utilice el mismo layout para poder hacer comparable las visualizaciones. Ahora, mire que estas particiones, listo, esto fue lo que nos dio. Con este algoritmo, con el Fast Greedy, con la agrupación jerárquica, esta fue la agrupación y punto. Nosotros no tenemos cómo cuantificar la incertidumbre asociada con esta partición. Es decir, como no estamos haciendo ningún modelo, como no estamos utilizando ninguna estructura probabilística para estudiar el mecanismo aleatorio que le da vida a la red, pues no podemos decir la probabilidad de esta partición es alta, baja, intermedia, no sabemos nada de eso. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un modelo, tenemos simplemente un algoritmo que me permite a mí encontrar grupos. Lo que vamos a hacer después, en un par de semanas, es poder hacer el modelo, ¿no? Y poder cuantificar esa incertidumbre asociada con la agrupación, con la partición, con la comunidad. Entonces, hasta ahora podemos hacer los grupos y ya, nada de incertidumbre. Obviamente, cuantificar la incertidumbre, eh, cuantificar la probabilidad de que se asocien unos nodos en el mismo clúster, pues viene con un precio. Y el precio es que el cómputo va a ser mucho más exigente. Es decir, optimizar un criterio computacionalmente es mucho menos costoso que ajustar un modelo y sobre todo para redes, donde la verosimilitud y donde la estimación de los parámetros puede ser un dolor de cabeza, pues ya veremos por qué. Listo. Ahora, yo siempre acostumbro, y más cuando tenemos como ciertas ayudas ya establecidas, yo siempre acostumbro a aplicar varios tipos de algoritmos para ver cómo resultan las particiones y quedarme con el que más haga sentido. Entonces, la idea ahora es que testeemos los demás algoritmos con esta misma base de datos a ver qué sucede. Ahora, un comentario antes es, en esta representación visual de la izquierda, algo chévere que es la representación visual por defecto, algo chévere es que dibujen un calor particular que obviamente usted puede manipular, en este caso está en rojo, las relaciones intergrupos. Las relaciones intragrupos siempre están en negro, por defecto, usted le puede poner el color que quiera, obvio, y las relaciones intragrupos están en rojo. Entonces, usualmente lo que ocurre es que las comunidades están dadas de forma que las relaciones intragrupos son más frecuentes, obviamente hay una mayor densidad dentro de los grupos que entre los grupos. Yo soy muy fan de la representación de la derecha, sobre todo cuando las redes son más masivas, ¿no? Entonces exploremos varias maneras de representar los datos, de representar las particiones.
Este gráfico que vamos a ver a continuación es exactamente como el mismo caso, solamente que ahora estoy utilizando un layout diferente, el KK, y lo que estoy haciendo es comparar la partición, las facciones iniciales con las particiones que me da el algoritmo. Entonces aquí fue cuando nos pudimos dar cuenta que dentro de la facción, una de las facciones que tenía Mr. High, si quiere, eh, era donde había una división. Es decir, el otro líder de la otra facción, que era uno de los administradores, en últimas no sufrió como una división grande dentro de su propia facción. Esa subdivisión ocurrió dentro de la segunda, que son estos nodos que están aquí conectados. Entonces nos habíamos dado cuenta de esa subdivisión dentro del clúster número 2, digamos. Listo. Y repito, usted puede explorar varios layouts, ¿no? Entonces, aquí tenemos este es uno de los más populares. Tenemos el FR, también aquí viene. Entonces, si usted se da cuenta, es exactamente la misma red con exactamente la misma configuración, solamente que con un layout diferente. Yo acostumbro, nosotros cuando vimos la clase de visualización, donde vimos la decoración de los grafos, como utilizando las variables nodales con varias técnicas de presentación de la red, yo acostumbro a explorar por ahí unas 3 o 4 formas de presentar la red, como para ver de qué mejor manera se puede ver la estructura. Entonces, ese es como el mensaje aquí, como identificar varias formas de visualizar la red para identificar mejor la partición. Y sobre todo, cuando las redes son más masivas, es que vale mucho la pena hacer eso. Muy bien. Eh, estas maneras utilizando las redes son como las más frecuentes, pero hay otra. Esta no la habíamos visto antes, esta es la primera vez que vamos a hacerlo, es graficando la matriz de adyacencia. Graficar la matriz de adyacencia, sobre todo cuando uno hace clusters, es muy frecuente porque, claro, en las redes que no son tan masivas, apenas con un orden de 34, pues se puede ver bonito, bla, bla, bla. Pero a veces, cuando las redes son muy masivas, vale la pena utilizar otros métodos. Entonces vamos a ver otro método de visualización diferente para poder ver los clústeres mejor y poder hacer una exploración mejor de lo que está ocurriendo en el sistema para poder pues, responder las preguntas que queramos. Entonces una de esas es por medio de la matriz de adyacencia. Entonces, antes de ir sobre las funciones, ya ahorita le explico todo esto, no se preocupe. Permítame, veamos la visualización primero y luego ya vamos sobre la parte técnica. Entonces, mire, recuerde que la matriz de adyacencia es una matriz que viene dada por ceros y unos. Entonces, aquí voy a hacer como una explicación bien rápida del asunto. Entonces, la matriz de adyacencia, es más, permítame, lo quiero hacer con un poco de detalle, porque es la primera vez que lo hacemos. Entonces, esto de la matriz de adyacencia yo lo hago todo el tiempo porque la verdad permite visualizar la red de manera mucho más sencilla cuando tenemos muchos datos. Recuerde que la matriz de adyacencia, bueno, la veníamos simbolizando así con la letra Y o la letra A, si usted quiere, es como la forma más popular de hacerlo. Es una matriz cuadrada de tamaño n por n, donde n es el orden de la red. Y en el caso binario, pues va a ser una matriz binaria, ¿no? Entonces, cada entrada de la matriz va a ser o un 1 o un 0. Va a ser un 1 si hay una relación de I a J y 0 en caso contrario. Entonces, en otro caso. Listo. Obviamente la matriz de adyacencia va a ser una matriz simétrica en caso de que la red sea no dirigida y es posiblemente asimétrica en caso de que sea dirigida. Listo. Entonces, lo que yo me imagino es lo siguiente. Lo que uno hace
es, bueno, yo me imagino usualmente la matriz, bueno, pues aquí usted va a ver la matriz. Obviamente almacenar la matriz en el computador es, dependiendo de la red, puede ser un gran problema porque pues esto ocupa mucha memoria, pero bueno. En las redes, en los grafos y en los digrafos, la diagonal principal está llena de ceros estructurales, porque recuerde que no estamos permitiendo reflexividades ni multiaristas. Y bueno, esto va a estar lleno de ceros y de unos. Vamos a pensar en un grafo, en una matriz no dirigida, en una red no dirigida. Y entonces esto aquí va a ser un 1, esto aquí va a ser un 0, esto va a ser un 1, entonces si estamos simétricos, esto va a ser un 1, esto va a ser un 0, esto va a ser un 1, posiblemente esto es un 0, esto es otro 0, esto es otro 1, esto es otro 1, bla, 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 bla. Todo esto lleno de ceros y de unos. Listo. Entonces, cuando uno representa la matriz de adyacencia, lo que uno suele hacer es representar la matriz tal cual, donde cada casilla, usted le va a poner un color, ya sea, yo lo hago con rojo, pues, pero usted puede usar el color que usted quiera. Si hay un 1, usted le pone un color si hay un 1 y la deja en blanco si hay un 0. Pero entonces, claro, el concepto es muy sencillo. Mi única de las grandes cosas que yo quería decir era que usualmente esta matriz se representa de manera invertida. Es decir, este es el primer actor, el segundo, de pronto estoy un poquito corrido. Primer actor, el segundo, el tercero, bla, 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 hasta el número n. Primer actor, el segundo, el tercero, bla, 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 hasta el número n. Pero entonces la matriz, usted la representa desde la esquina inferior derecha, desde la esquina inferior izquierda hacia los lados, ¿no? Entonces, digamos que este primer recuadro va a ser el primer actor, este va a ser el segundo, el tercero, el cuarto, bla, 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 hasta el último. Y lo mismo aquí. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, bla, 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 hasta aquí. Es decir, la matriz se representa desde la esquina inferior derecha y se despliega hacia los lados y hacia arriba, ¿no? O sea, es como coger la matriz y voltearla de alguna forma. Y obviamente la diagonal principal va a estar vacía, va a estar en blanco, no va a tener color porque no estamos permitiendo multigrafos, no estamos en un escenario múltiple, sino que simplemente estamos trabajando con un grafo normal, o sea que esta parte de la diagonal va a ser en blanco. Y bueno, si hay una conexión entre 1 y 2, pues esto va a tener un color, digamos en rojo puede ser. Obviamente, como es una matriz simétrica, pues aquí usted le va a poner el otro color, bla, bla, bla. Es decir, usted pone un colorcito si hay un 1 y lo deja en blanco si hay un 0 y la matriz está representada de manera invertida. Ese es como el concepto general. Entonces, aquí está. En el caso de la izquierda, vienen los datos, viene la matriz tal cual está representada. Mire que vienen los números desde el 1 hacia el 34, desde el 1 hacia el 34. Y los colorcitos en rojo hacen referencia a donde hay un 1 y en blanco donde hay un 0. Si se da cuenta, toda la diagonal principal está llena de blancos, no hay absolutamente nada. Súper. Ahora, cuando yo hago las comunidades, pues a simple vista, pues uno dice, ¿dónde están las comunidades? Es difícil de verlo, ¿no? Es difícil de ver. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que hace uno es aplicar el método de clustering en el cual uno está interesado y luego reordenar la matriz dependiendo de los memberships, dependiendo de los cluster assignments, dependiendo de en qué clúster está cada uno de los individuos. Entonces, la matriz de la derecha es exactamente la misma matriz de la izquierda, son exactamente la misma cosa, solamente que reordené los vértices, reordené los nodos, reordené los individuos, manteniendo la posición en el clúster. Entonces, si usted se da cuenta, por ejemplo, veamos el clúster más chiquito. El clúster más chiquito, que era el clúster verde, tenía a 5, a 6, a 7, a 11 y a 17. Entonces, fíjese que me quedaron, y yo usualmente los clústeres los pongo desde el más grande hasta el más pequeño. Pero usted lo puede poner en el orden que quiera, no pasa nada. Entonces, mire, por algún motivo, ¿por qué me quedaron los labels invertidos? Yo habría jurado que me quedaron los labels bien. Habría jurado que había respetado estos labels. Aquí están
5, 6, 7, 11 y 17 y por algún motivo no me quedaron bien. Tengo que arreglar esta partecita. Aquí me debieron haber quedado esos títulos acá. 5, 6, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tengo que corregir esa parte porque me tiene que quedar exactamente los mismos. El nombre de los vértices, el nombre de los vértices no lo estoy respetando en esta representación. Tengo que arreglar esa partecita del código. Pero bueno, digamos que este es el código. Aquí me falta arreglarle los labels, pero digamos que este grupito de acá es el que está arriba. ¿Listo? Y obviamente el que está en azul, pues es el que está en azul. Repito, tengo que arreglar los labels, no estoy respetando los labels en este caso. Pero lo importante es que, más allá de los labels, es que si usted reordena la matriz de acuerdo a la disposición que le dice el algoritmo que encontró los clústeres, usted se da cuenta que quedan los cuadraditos como más rellenos por dentro y entre cuadraditos, entre grupos, entre comunidades, va a haber menos links. Entonces, esa es como de las cosas que uno ve cuando hace los grupos. Cuando uno hace los grupos, uno encuentra varias relaciones intra y pocas relaciones intra. Entonces, tengo que arreglar esa parte de los labels, pero bueno. Entonces, en términos del código, entonces, la representación, para finalizar la idea, la representación que a mí me parece más llamativa es la representación de la derecha, en el sentido que me permite visualizar mejor los grupos y entre dónde están las relaciones intra e intergrupos. Más allá, más allá de hacerlo con un grafo común y corriente. Repito, tengo que arreglar lo de los labels. Ahora, aquí hay varias funciones, simplemente se las comparto de una vez. Voy a darle un poquito menos de zoom para que sea más fácil de mirar, pero bueno, creo que no pasa nada. Pero bueno, digamos que dentro de estas funciones son unas funciones propias que yo había escrito en su momento en el doctorado hace un tiempo. Una me la compartió mi tutor en esa época, que pues ustedes saben que es ahora el director del Departamento de Estadística en Washington, y es esta, por ejemplo. Este hitplot0 es la función, es la rutina que hace la matriz de adyacencia, que dibuja en blanco si hay una conexión y en uno y que dibuja en rojo si no hay una conexión. Es todo. Y obviamente en la escala de colores usted puede utilizar la escala que usted quiera. A mí me gusta mucho el hit colors porque pues le pone 0 cuando le pone blanco cuando 0 y rojo cuando 1. Y esa es la escala de colores que yo utilizo frecuentemente cuando hagamos los modelos, cuando empecemos a calcular probabilidades. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a calcular las probabilidades, usted sabe que las probabilidades se mueven entre 0 y 1, ¿no? Entonces, con esta escala de hit colors, usted puede graficar las probabilidades con tonos muy claros cuando la probabilidad es bajita y tonos más rojizos cuando la probabilidad es más alta. Entonces, esta función es la función que hace la matriz de adyacencia. Simplemente, usted, el argumento más importante es este que dice mat, que es la matriz de ceros y unos, punto. Si usted quiere que le aparezcan las lineecitas que definen la grilla, pues le pone true, en fin, y puede manipular el tamaño de los ejes, puede manipular los ticks, esos es como los palitos que le aparecen a los ejes, los labels, bla, bla, bla. Esta función yo la escribí y es la función que le da a usted la matriz reordenada y es la matriz que es la función que usted le ordena la matriz de adyacencia de acuerdo a los clusters y tiene un subproducto bien chévere y son estas líneas negras que definen los grupos. Por eso es que la de vuelta aquí es una lista que tiene la matriz reordenada y este D son las líneas que parten la matriz. Esto. Y bueno, esta partecita, que es la que tengo que arreglar, por algún motivo no puse
no le cambié bien los labels, y eso me duele porque yo trabajé harto en esto. Lo que hace es coger las asignaciones, ordenarlas para definir los grupos desde el más grande hasta el más pequeño, y luego hacer el plot. Ahí está. Entonces, esta representación visual es una representación que yo utilizo muchísimo cuando voy a hacer los grupos. Bueno, ahora, más allá de hacer la representación con la matriz de adyacencia o de hacer la representación con los grafos como tal, usted tiene otras opciones como el dendrograma, que lo vamos a ver ahora, pero lo que yo sí le acostumbro, lo que yo sí le pido que siempre tenga en cuenta es que compare, que pruebe varios mecanismos de clustering para ver cuál le da mejor resultado, cuál le da mejores modularidades y cuál le da mejores índices en términos del RAND. Entonces vamos a ver eso. Otra manera de desplegar la visualización del agrupamiento es con el dendrograma. Aquí está el dendrogram. Y esto del dendrograma, sí, chévere, bonito y demás, pero yo la verdad es que se lo recomiendo hacer cuando la red sea pequeñita. ¿Por qué? Porque si usted tiene una red muy masiva, no se va a ver nada, la verdad. Entonces, como es una visualización alternativa, pero si usted me pregunta, la que yo más utilizo y la que más recomiendo es esta, con la matriz de adyacencia. Luego, ahí sí con el grafo, si usted quiere. Y por último, esta del dendrograma, pero esta del dendrograma no se utiliza mucho, a menos de que sea muy masiva sea muy masiva la red. Bueno, entonces comparemos ahora varios métodos varios algoritmos de um, clustering con, eh, con la partición original que tuvimos, y vamos a ver, identifiquemos cuál es la más óptima, ¿no? Esa es como la idea. Entonces aquí, tan fácil como, digamos que esta es una de las grandes ventajas de poder trabajar con iGraph, es que vamos a poder aplicar estas técnicas algorítmicas de manera, digamos, inmediata, más si no nos interesa tanto como estudiar la forma en que se está haciendo la optimización. Y yo solamente, y esto es como algo que yo recomiendo mucho, y es, si usted está, digamos, en un caso aplicado y está tratando de resolver algún problema y demás, pues podemos inicialmente utilizar como los algoritmos que ya vienen implementados en estas librerías tan populares. Y ya después, si en algún momento, cuando yo estoy ya trabajando el problema y ya entiendo mejor el problema y quiero hacer como identificar algo particular, ahí sí yo desarrollo mi propio código para proponer un método nuevo. Pero mientras tanto, no creo que valga mucho la pena. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, bueno, aplicar los algoritmos y con cada uno de estos algoritmos hacer los gráficos, pero entonces graficando los memberships con los colores, ¿no? Entonces, fíjese que aquí en el código, pues esto fue un control C, control V de varias veces, y lo único que va a cambiar es, en realidad, el color del vértice, que lo estoy haciendo con cada uno de los algoritmos que hemos venido probando. Entonces, la verdad es que en términos de la computación, todo va a ser lo mismo, solo, lo único que cambia es el membership, ¿no? Para identificar con colores diferentes los nodos. Entonces, si usted se da cuenta, como que para cada algoritmo yo le hice su propio dibujito y además calculé la modularidad. Entonces, digamos que eso es una manera, es muy fácil de incluir porque pues la modularidad usted la puede calcular en iGraph directamente dándole como insumo la partición que usted ya tenía. Y bueno, yo hago ahí el redondeo a 4 cifras decimales y ya. Entonces lo que vamos a ver a continuación es, digamos, la red de acuerdo con cada una de las particiones y utilizando un layout específico que es el FR, que es como el más popular, y calculando la modularidad para identificar como cuál es la partición o las particiones que hacen más, que tienen más modularidad. Entonces, digamos que esa es una manera, es una muy fácil de incluir porque
sentido teniendo en cuenta los datos relacionales. Entonces, hacia allá vamos. Entonces, bueno, digamos que en términos del código, la verdad es el control C, control V 8 veces, no sé. Y mire, de alguna forma, bueno, si usted va a hacer esto y no pone el mismo layout para cada red, pues no tiene mucha gracia, ¿no? Entonces, mire, de alguna manera, como que voy a hacerle un poquito menos de zoom aquí, ya ahorita vuelvo, como para verlo de pronto un poco más global. No se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? De alguna manera, empecemos a ver como a verla una por uno. Tenemos el Fast Grid que tiene una modularidad de punto 43, el Eigen también tiene una modularidad de punto 43, el Bootstrap tiene una de 44, en fin, como que todos tienen como una modularidad parecida. Mire este en particular, a la Spring Glass, que identificó 1, 2, 3, 4 grupos. Fíjese que en este caso, la identificación de un grupo extra es lo que está penalizando más la modularidad y es lo que está, digamos, costándole a su vez como la represent, la, ¿cómo se dice? Como la calidad de la partición. Ahora, este tiene también 4 grupos, pero mire que la gran diferencia es, creo que hay un par de nodos. Oh, ¿por qué será que, digamos aquí, entre la partición de la izquierda, tengo que revisar el código a ver si algo que no quedó muy bien? Porque la modularidad de estos dos grupos debería ser muy parecida. Fíjese que tenemos dos particiones, el de la izquierda y el de la derecha son dos particiones bien similares, pero aquí la modularidad del 1 es de punto 44, mientras que la modularidad del 2 es del punto 21. Creo que tengo que revisar el código un poco mejor de este, porque son particiones muy similares y están dando modularidades muy diferentes. Y yo creo que con una cuarta comunidad extra, la modularidad tiene que ser penalizada, como es, tal cual está aquí, tal cual está acá. Entonces, permítame, también voy a revisar esta modularidad. Muy seguramente pegué mal la fórmula y no la cambié. Me toca revisarla. Confío más en esta del punto 21. Confío más en esta del punto 21. Y bueno, para cada una de las particiones, lo mismo esta. Lo mismo esta. Tengo que evaluar estas modularidades de estas dos. Porque nos está dando muy diferente a la que me está dando esta de Spring Class. Sabiendo que son las mismas modularidades. Son las mismas particiones. En fin. Lo importante es que para cada una de las particiones podemos enfocarnos, si usted quiere, en las primeras tres, no pasa nada. Podemos enfocarnos en las modularidades que nos dan cada una de las particiones. Entonces, usted puede de alguna manera evaluar la calidad o, digamos, la bondad de la partición dependiendo de la modularidad. Y básicamente, después de haber aplicado el algoritmo con cada una de las opciones que tenemos, digamos este el Eigen que está identificando este nodo, lo está dejando solo, está una comunidad con un solo nodo y además 5 comunidades, no vale la pena. Yo me quedaría con una partición que tiene 3 comunidades, es como lo más usual, es como lo que la representación es, lo mismo digamos, Infomap está representando 3 comunidades, yo creo que va siendo por ahí. Pero mi punto es que usted puede, se me hace muy extraño la modularidad de estos grupos que tienen 4 comunidades y me las está poniendo tan altas. Tengo que revisarlo bien. Lo importante y el concepto que yo quiero que usted se lleve a casa es que usted puede hacer la partición con cada uno de los algoritmos que veníamos trabajando y calcular las modularidades. Ver cuáles son como las particiones que hacen mayor sentido de acuerdo con el problema que usted está tratando, que en este caso sería 3, y hacer la elección del algoritmo o el hacer la elección de la partición de acuerdo con el criterio de la modularidad. Ese es como el gran criterio.
Ahora, voy a revisar el código, pues por el desfase que estoy viendo aquí en estas modularidades que tenemos con dos grupos con exactamente la misma partición, pero modularidades diferentes. Pero bueno, digamos que eso es lo demás. Lo demás es la técnica. Y la técnica es aplicar las técnicas de clustering, calcular las modalidades, ver cómo las consistencias y hacer la elección. Ese sería como el gran mensaje. Bueno. Ahora, quise también, a modo de ejemplo, considerar otra red que no habíamos considerado antes. Esta red, que es la red de Karnataka, esto fue un estudio bien importante que se hicieron en unas comunidades en la India. De hecho, eh, um, yo tengo un paper en la revista colombiana utilizando estos datos y precisamente identificando comunidades, donde los individuos en este caso son hogares. Entonces tenemos una aldea y la aldea está llena de hogares y la idea es que eh, estudiar la dinámica social de las aldeas con base en diferentes criterios, ¿no? De hecho, el paper original, que es de una gente de Harvard, el paper original es con multiviews, es decir, con varios tipos de relaciones simultáneamente, como relaciones económicas, relaciones sociales, relaciones culturales, en fin. De hecho, son como 6 o 7 tipos de relaciones. Aquí, para este ejemplo con el que vamos a aplicar estos métodos de agrupamiento, vamos a considerar simplemente relaciones sociales en términos de relaciones familiares y de relaciones de actividades juntas, como por ejemplo ir al templo juntos, que es como una de las actividades más importantes en la India, en estas aldeas. Entonces, en gran resumen es, los nodos son familias y va a haber una conexión entre dos familias siempre y cuando haya una relación familiar, es decir, sean familiares, sean, digamos, familias donde los miembros tengan algún tipo de conexión sanguínea, o si existen actividades sociales juntas, como ir al templo, por ejemplo. Entonces, este caso, estos datos están abiertos en el servidor de Harvard, que fue donde los descargué, son públicos. Entonces, no vienen implementados en ninguna librería ni nada de eso. Estos están públicos y creo que están subidos en Moodle. Si no, yo ahorita reviso, porque yo los tengo en mi carpeta personal, pues no, eso es lo de menos. Entonces, la idea aquí es que usted tiene que subir la matriz de adyacencia, es decir, un poco lo que había ocurrido en el quiz pasado, donde yo le doy los datos en un archivo de texto o en un archivo DR directamente, y usted tiene que importar la matriz de adyacencia. Es todo. Entonces, lo primero que uno hace es, obviamente, transformar esa matriz en un objeto tipo iGraph y hacer la exploración de las comunidades por medio de las técnicas que hemos visto de agrupamiento. Entonces, esta es una red un poquito más masiva porque tiene casi que 100 nodos. Tenemos un orden de 99, 477 enlaces, y es una red no dirigida, porque simplemente estamos explorando dinámicas sociales. Muy bien. Y también es una red no ponderada. Entonces aquí apliqué los dos métodos, digamos, que vimos con un poco más de detalle, que es el de agrupación jerárquica y el de la agrupación propia. Listo, hice exactamente el mismo experimento de ver la modularidad y de ver las agrupaciones en vivo, tanto con la red, con el grafo, como con la matriz de adyacencia. Entonces aquí usted las ve. Aquí está ocurriendo algo muy particular, y es que hay algunas familias aisladas, hay algunas familias que no tienen relaciones sociales con ninguna otra familia en la comunidad, por eso usted ve ahí los puntos aislados, ve los puntos isolados, iba a decir, ve los puntos aislados y ve como que a cada uno de ellos corresponde a una comunidad, digamos. Eso es como lo que está ocurriendo.
Ambas técnicas identifican primordialmente tres comunidades, pero la agrupación jerárquica identifica una comunidad extra dentro de una grande que tenía solamente el método de agrupamiento propio. Entonces aquí, si yo tuviera que elegir, la verdad, me quedaría un poco más con la que dice eh, um, la agrupación jerárquica por varios motivos. El primero es porque me da como una estructuración de las comunidades más específico y lo cual yo puedo, digamos, cuantificar por medio de la modularidad, está bien. No quiere decir que si usted si usted se queda con la agrupación propia, pues esté mal. No, solamente que yo me quedaría con esta primera por la modularidad y por el detalle específico que me está dando acerca de la subdivisión de una de las comunidades. Ahora, lo que haría después, y es algo que pues no está hecho aquí, pues porque no hace parte del ejemplo, pero digamos que es el siguiente paso, es listo, identificamos las comunidades y qué. Bueno, una vez usted tiene las segmentaciones, aquí es cuando viene la labor pura y dura de tanto el temático como del estadístico en el sentido de tratar de darle una razón a las comunidades, es decir, por qué se formaron esas segmentaciones o por qué esas segmentaciones tienen sentido. Entonces aquí la parte que viene es como explorar las características propias de los nodos, a ver qué características tienen en común, cuáles son las características de homofilia que hacen que se generen estas segmentaciones. Y eh, la idea es poder coger las características de los nodos, eh, pudiera ser como el income, por ejemplo, el ingreso familiar de cada una de las familias, o puede ser, por ejemplo, el número de integrantes, puede ser tal vez como alguna característica que distinga a las familias, eh, podría ser como la religión, porque ustedes saben que en la India son politeístas, podría ser como, por ejemplo, alguna costumbre social que pueda distinguirlas, para darle un sentido a la segmentación y hacer comparaciones, ¿no? De pronto coger el grupo azul y compararlo en promedio con los ingresos del grupo verde, bueno, o hacer como una nova, por ejemplo, entre grupos, o en fin, poder como darle sentido a la segmentación de alguna forma. Entonces, no basta, mi gran comentario es que no basta identificar los grupos. El trabajo siguiente como analistas es eh, darle una razón a los grupos y utilizar las variables nodales, por ejemplo, para hacer un análisis más profundo. Y pues si usted quiere, puede hacer como la misma representación con la matriz de adyacencia. Entonces aquí está. Bueno, literalmente es el mismo código que tenía antes, solamente que pues lo apliqué en este caso, entonces lo puse dos veces, ¿no? Uno para FastGrid, que es como la primera matriz de adyacencia. Si usted se da cuenta es control C, control V. Y el otro es para la agrupación propia. Aquí me tocó hacer un pasito adicional y es ordenar de más grande a más pequeño las comunidades, porque no venían ordenadas por defecto, pero pues bueno, digamos que eso es lo de menos. Pues mira, aquí está. Entonces, si usted se da cuenta, a mí me gusta mucho más la primera agrupación porque las relaciones intergrupos, las relaciones intragrupos, perdón, dentro de los grupos, son como mucho más frecuentes, son como mucho más densas que con la segunda, ¿no? Podríamos calcular las densidades y las transitividades dentro de cada uno de los grupos. Y mire que las relaciones es decir, entre grupos, son como tal vez menos frecuentes en esta primera partición. Bueno, aunque aquí hay un grupito con hartos valores, pero bueno, digamos que eso lo podríamos evaluar, cuantificar después. Pero mi punto más allá de ese era que esta visualización con una red más masiva me permite a mí ver los grupos, me permite a mí de alguna forma percibir mejor cómo ocurren las interacciones a nivel global. Entonces lo dejo con esa inquietud de eh, qué hacer
en términos de la visualización. Si a usted le parece mucho mejor esta, la de la adyacencia, a mí me parece mucho mejor de alguna manera. O si a usted le gusta más, por ejemplo, esta otra. Listo. Ahora, usted puede calcular también, y con esto finalizo este tema, usted puede, una vez usted tiene los grupos, usted puede hacer estadística descriptiva común y corriente para evaluar, comparar los grupos que usted obtuvo con los grupos que ya existían, ¿no? Entonces, lo que yo le venía diciendo, recuerde que, por ejemplo, en este ejemplo de Zachary, que es el de la academia, que tiene ya dos facciones totalmente establecidas, preestablecidas antes de cuando se observó la data, digamos. Teníamos 16 integrantes en un lado y 18 integrantes en el otro. Entonces, cuando usted hace las comunidades, cuando usted hace los grupos, pues usted puede comparar sus comunidades con las que venían establecidas para ver si hay como algún tipo de concordancia en la segmentación o si la segmentación, si los datos relacionales de pronto indican grupos diferentes a los que implican las variables nodales que venían preestablecidas. Esa es como una manera muy, digamos, informal de testear como la relación entre las variables nodales y las variables relacionales en términos de la formación de comunidades, ¿no? Para hacer una comprobación más formal, uno debería utilizar un modelo, pero pues lo veremos cuando veamos los, por ejemplo, los modelos de bloques. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la segmentación original, que tiene las dos partes de la academia, y compararla con las memberships, los cluster assignments de cada uno de los algoritmos que vimos, digamos. Entonces, muy fácil. Usted puede utilizar el RAND Index, que es el de las concordancias de verdaderos positivos y verdaderos negativos respecto al resto. Y mire que tenemos una concordancia del 90% para la primera partición y del 75% para la segunda. Entonces, como que de alguna forma la primera partición está como más en concordancia con lo que venía preestablecido con las variables nodales. Eso me da como más confianza en la partición que estoy obteniendo, la segmentación que estoy obteniendo. Y usted puede hacer también varias tablitas de contingencia a dos vías, pues para ver dónde están las diferencias. Entonces aquí simplemente estamos cruzando la partición original con la partición que obtuvimos y ver, están aquí los 5 individuos. ¿Se acuerda que habían 5, que había sido una subdivisión dentro de una de las facciones? Ahí están. Y aquí está la otra, ¿no? Mire que la otra partición generaba 5 grupos adicionales. Por eso a mí no me concordaba mucho, no me parecía que estuviera muy bien lo de la modularidad en el otro caso. Tengo que revisar bien el código. Y mire que aquí están las diferencias de por qué se generaron esas particiones extra. Entonces es simplemente como estadística descriptiva. Y bueno, aquí yo utilicé el RAND Index, usted puede utilizar cualquier otro index, ¿no? El ajustado, por ejemplo, bueno, el de su preferencia. Yo suelo trabajar con el RAND o el RAND ajustado. Y pues suelo hacer las tablitas de contingencia, bien sea con las frecuencias absolutas o relativas, para ver dónde están las diferencias entre las comunidades. Pero entonces finalizo como con este gran comentario y es, una vez usted identifique las comunidades, póngase en la tarea de ver, de darle un sentido a las comunidades y ver, de acuerdo con las características nodales, dónde existen las diferencias dentro y entre. Esa es como la gran conclusión. Y hay un montón de algoritmos, yo sé, pero ya tiene usted varios mecanismos, varias técnicas para poder seleccionar alguno, el que más le haga sentido, pues, el que más le haga sentido. Listo. Entonces, esto finaliza de alguna forma como nuestra parte de estadística descriptiva, si se quiere, o de estadística, digamos, más a nivel de caracterizar el sistema, porque ya vimos como las técnicas que me permiten a mí, a nivel tanto local como global, darme una idea
de lo que está ocurriendo dentro de la red, ¿no? Vimos las medidas de centralidad, las medidas de agrupamiento, ah, las medidas de densidad, las medidas de asociatividad, las agrupaciones, pero fíjese que hasta ahí nosotros no hemos estudiado nada acerca del mecanismo que le da vida a la red. Es decir, no hemos estudiado nada la forma en que se generan los datos. A eso es a donde vamos ahorita y pues en estos 10, 15 minuticos que tengo, pues vamos a empezar a hacer la exploración. Y es, de ahora en adelante, vamos a dar un paso eh, cuantitativo extra. Y es que, claro, ya aprendimos a caracterizar la red, a describir la red. Ahora, lo que vamos a estudiar de ahora en adelante son diferentes formas, diferentes mecanismos aleatorios que le dan vidas a los datos. Eso es lo que se conoce como un modelo estadístico. Entonces vamos a hacer estadística basada en el modelo. Vamos a proponer modelos, tanto desde el punto de vista frecuentista como bayesiano, y yo ya haré la diferencia entre las dos y computacionalmente veremos las ventajas, las desventajas y pues como que haremos un resumen de ambas cosas cuando las necesitemos. Pero más allá de esa parte técnica, lo que vamos a ver es ahora cómo surgen los datos, uh, cómo se generan los datos, cuál es el mecanismo aleatorio que le da vida a los datos, con qué propósito, con el propósito de, por ejemplo, y ahorita voy a ir un poco sobre la anotación, con el propósito de, por ejemplo, calcular probabilidades de interacción. ¿Cuál es la probabilidad, cuál es la plausibilidad, cuál es el chance de que ocurra una conexión entre dos nodos que yo quiera? Con el proceso, obviamente, con el fin, obviamente, de tener una hipótesis o poder probar una hipótesis de cómo surgen los datos, cuál es el mecanismo aleatorio, cuál es el proceso generativo que le da vida a la red. ¿Será que es un mecanismo aleatorio en la que prevalecen las agrupaciones, los clusters? ¿O será otro en el que las formaciones entre los enlaces se deben a las variables nodales? En fin, hacia allá vamos. Como identificar cuál es el proceso aleatorio que le da vida a los datos. Eso me permite a mí, además de pues, saber cómo se formó la red, pues probar ya de manera formal eh, um, y caracterizar de manera formal la estructura de la red a nivel probabilístico, y es poder hacer, por ejemplo, intervalos de confianza o sí, estimaciones puntuales, si usted quiere, acerca de la transitividad de la red, por ejemplo, o de la densidad, o de, bueno, de la característica que usted quiera. Va a poder también eh, probar si hay relaciones sustanciales o significativas entre las variables nodales y las variables relacionales. ¿Será que no sé, el ingreso de las familias es un factor determinante para hacer una asociación, para poder encontrar una asociación entre las familias, por ejemplo? ¿Será que la raza es un factor determinante para hacer relaciones entre los individuos dentro de un sistema? ¿Será que la edad o será que el nivel educativo o será que, bueno, la covariable que usted quiera afecta o tiene una relación significativa con las variables, las relaciones en el sistema? Y obviamente pues vamos a poder hacer todos los procesos que uno hace cuando hace modelos, como imputar valores faltantes o hacer predicciones. Entonces de ahora en adelante nos vamos a dedicar eso, a estudiar, digamos, los modelos, porque entre otras, una vez tengamos ya algunos modelos bien establecidos y bien entendidos, pues los vamos a poder extrapolar a otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, cuando tengamos series de tiempo de redes, o como cuando, por ejemplo, queramos estudiar eh, la- la- el contagio de una relación a través de un sistema,
pues ya como podemos caracterizar las probabilidades de conexión, podemos hacer imputación, como podemos hacer predicciones, pues vamos a poderlo hacer. Muy bien. Entonces, cuando estemos hablando de modelos, pues yo sé que ustedes han trabajado con modelos desde hace mucho rato, pues porque ya vieron regresión y habrán visto pues un montón de materias que utilizan modelos. Voy a tomarme el tiempo de hacer como una revisión muy rápida de cuáles son las componentes del modelo. Y es que eh, todos los modelos con los que vamos a trabajar en esta clase van a ser modelos paramétricos en el sentido que van a haber algunas cantidades que yo aquí denoto con teta que delimitan la forma en que surgen las conexiones. Ese parámetro teta va a ser un parámetro para nosotros de dimensión finita, aunque la verdad es que hay modelos con tetas de dimensión infinita, pero pues los que vamos a estudiar aquí sí tienen dimensión finita. Y la idea es que a través de un mecanismo aleatorio que yo voy a proponer, que es la letra P, que aparece aquí, voy a poder decir cómo surge la red. Yo acostumbro utilizar la notación bayesiana para representar el modelo y es, dado un valor de teta, para un valor de un conjunto de parámetros particular, usted va a poder calcular la plausibilidad o la probabilidad con la que surge la red. Esta Y usualmente representa la matriz de adyacencia, que si es el caso de una matriz no dirigida, pues va a ser una matriz de ceros y unos, o sea que usted tiene un objeto básicamente que está lleno de ceros y unos, y si está trabajando usted con una matriz no dirigida, pues a usted únicamente le interesa la diagonal superior o la diagonal inferior, ¿no? O la porción superior o la porción inferior, pues porque es una matriz simétrica. Entonces, si usted describe probabilísticamente esas entradas, ya sea de la parte superior o de la parte inferior, pues ya lo tiene todo. Si es una matriz dirigida, si es una red dirigida, ahí sí tiene que tener en cuenta toda la matriz, ¿no? En la diagonal obviamente nunca se modela porque pues está llena de ceros. Listo. Y aquí en la literatura se acostumbra a hacer referencia como a los posibles valores que puede asumir la red, que son todas las posibles configuraciones y de ceros y de unos que pueden estar dados dentro de la matriz de adyacencia. Es un poco como el análogo al teta mayúscula del espacio de parámetros, ¿no? Recuerde que este teta mayúscula son simplemente todos los posibles valores que puede asumir el conjunto de parámetros. Lo mismo aquí, este Y hace referencia a todas las posibles configuraciones que usted puede tener en una red, como, no sé, cuando vimos los estados triádicos, por ejemplo, todos los posibles estados triádicos que existen en un sistema particular, pero obviamente con una red, no sé, de 100%, eh, tratar de escribirlos todos, pues no tiene gracia, ¿no? Porque son demasiados. De hecho, son 2 a la n combinado 2 opciones. Pero bueno, digamos que por lo menos técnicamente o teóricamente sabemos que existe un conjunto de todos los posibles valores que puede asumir la red, que pues básicamente varía dependiendo de dónde estén los ceros y dónde estén los unos. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante, por lo menos en estas clases que vienen durante un par de semanas, es estudiar varias P's, estudiar varios mecanismos aleatorios que le dan vida a la P, que le dan vida a la red. Y para eso, eh, desde hace unos más o menos, el primer modelo que nació para redes, desde el punto de vista estadístico, surgió más o menos en los 60s, que lo vamos a ver enseguida, que es el R2-Renji, que es un modelo, digamos, muy limitado, pues porque no tiene en cuenta las interacciones o no tiene en cuenta las dependencias entre los nodos. Pero entonces, en los últimos años, voy a decir como desde los finales de los 80, principios de los 90, ha habido como una explosión bien importante en la literatura de cómo formular modelos para las redes. Entonces, lo que vamos a hacer es, de ahora en adelante, vamos a dedicar unas cuantas clases a estudiar como esos modelos muy populares hasta llegar a los más actuales, que son modelos que han nacido en los últimos 5 o 10 años para caracterizar los sistemas. Entonces, cuando le digo estudiar los modelos es porque
vamos a estudiar varias configuraciones de P, varias configuraciones de P. Y cuando le digo estudiar los modelos es que, claro, vamos a ver las propiedades matemáticas, vamos a ver cómo la forma en que se deben escribir, para qué sirven, qué me caracterizan, en fin, cómo lo hacemos computacionalmente, cómo cogemos una red y ajustamos el modelo y cómo podemos interpretar los resultados, cómo podemos usar esos resultados para responder preguntas, en fin, listo. Entonces, a diferencia de, eh, digamos, las técnicas que vimos de agrupamiento, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos con modelos, pues básicamente vamos a poder hacer algo que no puede hacer uno con la estadística descriptiva y es cuantificar la incertidumbre de, no sé, mm, asociada con la transitividad o con una comunidad o con la centralidad de un nodo. Vamos a poder calcular probabilidades para cuantificar la incertidumbre asociada con todos los procesos que involucren la red. Eh, Esa es una de las grandes ventajas de hacer los modelos, ¿no? Además de poder hacer las predicciones, además de poder hacer imputaciones, evaluar la significancia de las variables nodales con las relacionales, además de poder estudiar el mecanismo que le da vida a los datos, lo que vamos a poder hacer es cuantificar la incertidumbre relacionada con todo eso. ¿Será que es muy probable? ¿Será que es poco probable que ocurra esto? En fin. Y obviamente lo iremos explorando poco a poco a medida que vayamos viendo varios modelos. Y uh, yo creo que el gran éxito de todo esto es que al final del día, usted tenga como al final del día, usted tenga como una caja llena de herramientas. Usted al final del día diga, bueno, yo tengo o conozco por lo menos, no sé, voy a inventarme algo, 5 modelos de redes. Obviamente vamos a ver, yo creo que vamos a ver unos 10, pero bueno, tengo 5 modelos de redes. Poder, dependiendo de una situación dada, decir, la mejor opción, el mejor modelo para esta red es este, porque es que este modelo me ayuda a mí a cuantificar tal cosa. O este modelo me sirve muy, y aquí yo necesito un modelo para identificar comunidades. O aquí yo necesito un modelo para hacer predicciones en el tiempo. O aquí yo necesito hacer un modelo para evaluar un proceso de contagio. Bueno, la idea es que nos llenemos o tengamos a la disposición varios tipos de modelos, o sea, varias P's, y poder elegir la mejor dependiendo del contexto, obviamente, temático en el que nos encontramos. Pero entonces aquí, por eso puse aquí la imagen de Vox, y no es que eh, cuando usted esté trabajando con un modelo, ese sea el modelo, pues. No, porque pues usted ya sabe que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Es decir, nosotros nunca vamos a tener certeza absoluta de cuál es el modelo que le dio vida a los datos. Nosotros nunca vamos a poder saber cuál es el mecanismo aleatorio que generó los datos que usted observó, jamás. Pero, pues sí vamos a tener un kit de herramientas que me va a poder a mí tener como, que me va a poder dar a mí como alguna noción en ese sentido y que me va a servir en algunas instancias, pero no en todas. Entonces, algunos modelos son útiles, pero todos están equivocados, ¿no? Esa es como la gran enseñanza aquí. Bueno, entonces la próxima sesión, les voy a dejar con esto hoy porque viene el quiz. Vamos a arrancar con los modelos de grafos aleatorios, que es el primer modelo, el Erdős-Röntgen, el más limitado, y vamos a empezar a hacer como todas las matemáticas al respecto y vamos a ajustarlo y vamos a ver cómo interpretar los resultados y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, eso sería todo por hoy. Les voy a dejar como 5 minuticos para que se tomen un break y estén listos para el quiz. Entonces nos vemos la próxima sesión y nada, lo dejamos hasta aquí.